Niebla, oscuridad y un mar profundo. Y de ese abismo empiezan a aparecer figuras humanas, muchos son niños, pequeños puntos en el horizonte, chapoteando en silencio y buscando la playa. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, 3 madrugadas en la frontera. Una cosa antes de empezar. Hola, hola, soy Juanjo de Podimo y como hay mucha gente que empieza el año después de las vacaciones, te traigo una promo increíble para que arranques con buena energía. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. Estamos rodeados de fronteras, de pasos fronterizos de distinto tipo. El control policial de un aeropuerto es la frontera más habitual, una simple carretera en la que si no hubiera un cartel que nos avisara de que estamos cruzando una línea imaginaria, pues no sabríamos que pasamos de un lugar a otro. Hay fronteras abiertas, hay otras llenas de impedimentos, porque hay muros para dividir territorios, hay vallas, hay concertinas. Y luego está el mar. Acabamos la temporada pasada hablando de inmigración, de negociaciones políticas y de cuotas, de repartos de personas, en concreto de niños y niñas, de menores, de Vox saliendo de gobiernos autonómicos por un reparto ridículo de esos menores. Y a finales de julio tampoco salió adelante en el Congreso la reforma de la ley de extranjería. PP y Junts votaron en contra de un reparto obligatorio de esos menores que llegan a Canarias, también a Ceuta. La situación en la ciudad autónoma de Ceuta es muy complicada porque su capacidad para acoger personas está sobrepasada. Solo en agosto han entrado más de 300 menores que llegan nadando a las playas de Ceuta. En esas playas, en esa frontera de agua, ha estado 3 noches mi compañera del diario.es especializada en migraciones, Gabriela Sánchez. He estado en Ceuta 3 veces. La primera fue en 2014, unos meses después de la tragedia del Tarajal, cuando murieron 14 personas en su intento de llegar a Ceuta a nado, un intento que fue respondido por la Guardia Civil con pelotas de goma y botes de humo. La segunda vez fue en 2021, en aquel mes de mayo en el que me encontré una frontera llena de miles de personas, la mayoría menores, que intentaban atravesar también ese mismo espigón fronterizo porque Marruecos había abierto la puerta para presionar a España. Y esta tercera vez fui a Ceuta porque había un nuevo episodio de presión migratoria en el que también, en este caso, los menores eran los protagonistas. Gabriela ha escrito varios reportajes durante estos días sobre lo que sucedió aquellas noches en la frontera. Pero no sé si tú conoces a mucha gente que haya estado 3 noches de vigilancia, de vigilia en la frontera entre Ceuta y Marruecos, en la frontera entre Europa y África. Me parecía interesante que nos contara sus sensaciones en esas noches de espera. ¿Qué se oye? ¿Qué se ve? Mientras uno intenta atisbar la llegada de un niño a oscuras en medio del mar. El primer día que llegué había hecho bastantes entrevistas, tenía un día bastante completo y me pregunté si era necesario ir esa noche a la frontera, ¿no? Pregunté a gente de allí y me dijeron, duerme hoy porque hoy el viento está de poniente. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a haber niebla. Entonces esta gente, vecinos de Ceuta que conocen bien la ciudad, me dijeron, espérate a la noche de mañana que dicen que hay levante. ¿Por qué los migrantes se lanzan al mar los días que hay niebla? Porque, claro, cuando entra esa bruma espesa que cubre toda la frontera, el espigón fronterizo, también la zona de Marruecos, el mar, ellos piensan que se pueden lanzar al mar y, claro, es mucho más difícil detectarlos, ¿no? La policía, tanto la marroquí como la española, tiene dificultades para detectarlos en medio de esa niebla, de esa oscuridad absoluta. Pero al mismo tiempo también es mucho más peligroso y se arriesgan mucho más. Ni Gabriela, ni los agentes de la Guardia Civil, ni probablemente nadie a nuestro lado sabe si en una noche va a haber entradas de personas o no, ni cuántas, ni cuándo. Cuando fui a la frontera, efectivamente se cumplió lo que me dijeron estas personas.
Había habido viento de levante y ya por la tarde empezó a entrar bastante niebla y se notaba en el propio centro de la ciudad. Recuerdo que la primera noche no había tanta presión, no había tanta actividad como luego las siguientes. Yo buscaba a ver si podía ver para ver cómo llegaban, en qué estado llegaban las propias personas en la propia orilla, ¿no? Pero no sabía muy bien. Entonces fui a un entrante rocoso que hay enfrente del Espigón, en la playa del Tarajal. Y allí había varios hombres pescando que llevaban ya unas horas, yo ya las había visto. Y les pregunté, normalmente aquí si pasan muchas horas pescando, ¿veis a niños nadando? ¿Es habitual? Recuerdo a un hombre que me dijo que sí, que al final ya están un poco acostumbrados a que eso pase, pero que prefería no hablar mucho de ello como tal. Que se queda primero de este grupo. También había tiempo para conversaciones banales. De hecho, en ese momento en el que no había mucho movimiento en la frontera, pues también hacía falta, ¿no? Pasar un tiempo charlando con gente, tanto por si sabía algo como porque el tiempo pasase mientras en principio no estaba pasando nada delante de mis ojos. ¿Y el Ceuta? Pertenece al grupo donde juega el Hércules, el Real Madrid Castilla. Llegamos a hablar hasta de fútbol, del partido que al día siguiente jugaba el Ceuta con el Hércules. Hablamos de cómo él también entrenaba a niños en el barrio del Príncipe. Comentamos diferentes anécdotas de sus noches de pesca que también resultan al final como un aporte para entender la propia ciudad, ¿no? Primera noche tranquila, sin movimientos. La cosa cambió en la segunda y en la tercera noche. Una vez llegué a la frontera, sobre las 10, 11, 12 de la noche, el Espigón era muy difícil verlo, estaba completamente cubierto de niebla. La niebla hubo un momento que lo cubría prácticamente todo. Se mezclaba, ¿no? La oscuridad del cielo con la oscuridad del mar y todo unido y mezclado con la bruma. En esas noches empecé a caminar y de repente vi que empezó a haber más movimiento de coches, de vehículos policiales, y vi a un guardia civil con unos prismáticos mucho más grandes que tienen cierta tecnología que permite ver algo en la oscuridad. Y le pregunté, ¿creéis que hay chavales en el mar? ¿Por eso estás mirando? Y él me miró con cara un poco de desconocimiento, me señaló la niebla, que en ese momento estaba muy, muy, muy denso, y me dijo, ¿cómo lo podemos saber? Estamos aquí por si acaso vemos algo, pero ahora es muy difícil ver nada. Solo esperamos que estas criaturas, me decía, puedan salir del mar, que las podamos sacar, que no se queden ahí como pasa otras veces, ¿no? Poco a poco depende de la noche y del momento de la noche. En algunos momentos, sobre todo los últimos 2 días, hubo un refuerzo policial extraordinario. De repente se empezaron a mover los vehículos policiales por toda la zona del paseo de las playas de Ceuta. Había un policía pues cada 100 metros en cada playa y también por la zona de arriba del paseo, mirando al mar. Además de los guardias civiles que estaban en tierra desplegados, también había una patrullera española que estaba buscando a gente en el mar. En ocasiones ni siquiera éramos capaces de ver la patrullera porque la niebla la ocultaba, y en otros momentos sí que vimos cómo se iban acercando a algunos puntos de forma muy despacio para rescatar a algunas de las personas que nadaban. Esas personas, esos pequeños puntos en la oscuridad, eran adultos, pero también muchos niños. Era muy difícil verles justo en el momento en el que estaban nadando hacia la orilla debido a la niebla precisamente. Yo llegué a ver alguno, recuerdo en uno de los momentos en los que yo estaba en la zona más pegada a la frontera y de repente hubo un grito de un policía y empezó a correr. Se quedó parado esperando y efectivamente
poco a poco se iban viendo unos brazos como se acercaban hacia la orilla. Era un chaval, no sé si era menor o no, en este caso no era muy evidente, y salía muy cansado, con cara de agotamiento, andando con mucha dificultad. En otro momento también de repente empezó a haber gritos de los guardias civiles avisando a los compañeros que estaban desplegados en la playa. Había un láser de color verde que apuntaba a unas rocas. Vi cómo se subió a una de esas rocas y empezó a hacer gestos hacia abajo. Yo miraba y no veía nada. Y de repente, efectivamente, se levantaron 2 chavales muy jóvenes y salieron de allí. Ellos aparentemente estaban escondidos, agazapados en las rocas, porque sabían que había un gran control policial y con la oscuridad precisamente querían pasar desapercibidos en la roca. Por lo que se escondían, entiendo que estas personas eran mayores de edad y temían ser devueltas a su país. Una de esas noches, entre las personas a las que habían rescatado del mar, la patrullera, había entre ellos una mujer, una chica, aparentemente muy joven. De hecho, yo particularmente creía que era adolescente, que era menor. Salía junto a otros chicos empapada. Y en este caso fue acompañada por una guardia civil, un agente, a la garita fronteriza para separarla del resto de chicos a la hora de cambiarse y ponerse ropa seca. En este caso no sabemos qué pasó con ella. Sí confirmé que no fue ella uno de los menores que se quedó. Lo que desconozco es porque efectivamente no era menor o porque la devolvieron siendo menor. Eso no lo puedo saber. En general, por lo que nosotros sabemos, están devolviendo a todos los adultos marroquíes que detienen cuando llegan a nado. En principio nos dicen que a los menores no les están devolviendo, sería ilegal. ¿Qué pasa? Que nosotros no lo podemos comprobar, porque cuando les acompañan y les llevan a la frontera, al interior de la frontera, hay un momento en el que sí les podemos ver y vemos que les han cambiado de ropa y ya les preparan para entrar en otro punto de la frontera. En ese punto nosotros ya no vemos nada, ya no sabemos si esa persona finalmente está entre los niños que finalmente se han quedado ese día o ha sido devuelto. No sabemos qué pasa, dice Gabriela. En teoría, los que llegan a tierra ya están en España. Y en teoría se inicia un protocolo que además es especialmente complejo para una ciudad de apenas 18 kilómetros cuadrados, sobresaturada en sus capacidades y que pide ayuda a gritos al resto del Estado. La capacidad de Ceuta de acogida está totalmente saturada. La capacidad de Ceuta es de unos 87 menores y ahora mismo casi se acerca a 500 menores. ¿Esto cómo se nota? Por ejemplo, hay un centro en el que tenía capacidad antes para acoger a 30 chavales y ahora mismo acoge a 120. ¿Qué pasa? Hay 6 baños para 120 personas. Hay un comedor para 120 personas. Tienen que hacer mucha cola para ducharse, para hacer sus necesidades, aunque tengan muchas ganas, me decía un chavalillo muy pequeño, ¿no? Ceuta es una ciudad que está al final acostumbrada a este tipo de llegadas y que además conviven, ¿no?, población de muchas religiones. Es una ciudad que dicen de convivencia y eso se nota también en la respuesta de la población a las llegadas de ciudadanos marroquíes. Recuerdo a alguna mujer y algún niño que me decían: ¿han llegado ya los niños? Ay, pobrecitos, que he visto que algunos estaban ahí esperando a ser devueltos. Ay, de verdad, pobre gente, espero que puedan llegar, a ver si se pueden quedar. Lo que yo veo es que en Ceuta tratan a estas personas que están llegando como iguales. Y parece algo muy básico, ¿no? Pero no es tan habitual en otros tipos de ciudades a las que yo he ido para cubrir entradas irregulares. Mi compañera Gabriela Sánchez volvió hace unos días y ya por aquí le hemos pedido que nos grabe una reflexión con lo vivido, con lo escrito, que nos diga a qué tenemos que estar atentos en este otoño político en lo que tiene que ver con la política migratoria. Después de unos días de pausa, ¿no?, y de reflexión sobre lo visto en Ceuta, me pregunto en relación a los menores
cómo puede ser, ¿no?, que con un presidente de Ceuta, que es del Partido Popular y que ha pedido, quizá de una forma un poco más discreta, pero una solución para la situación que se vive en Ceuta con los menores, ha pedido que se agilicen los traslados y ha dicho que una buena solución es esa reforma de la ley de extranjería que fue bloqueada paradójicamente por su propio partido y por Junts. Entonces me llamaba la atención, escuchando a Vivas en una rueda de prensa en la que estuve, etcétera, el hecho de que está gritando un poco solo, ¿no? Y es un poco el Pepito Grillo de su partido, y sería muy fácil escuchar a quien de verdad está en el terreno y de verdad sabe qué pasa en una ciudad con tanta migración y qué se necesita. Y antes de marcharnos, tenemos una rutina que a veces no podemos ni escuchar un podcast entero. Pero no te preocupes si te quedas a medias o quieres continuarlo en otro momento. Incluso si tienes que poner el modo avión, porque en Podimo puedes descargar tus episodios favoritos y escucharlos sin datos móviles e incluso sin conexión a internet. Disfruta de todos los contenidos del Diario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.